la diferencia entre conocer y aplicar la palabra. Existe una gran diferencia entre conocer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Muchos cristianos pasan años escuchando predicaciones, participando en estudios bíblicos y memorizando versículos, pero muy pocos experimentan cambios reales en su vida diaria. El problema no es la falta de conocimiento, sino la falta de ponerlo en práctica. La Biblia nos advierte claramente en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este versículo es un llamado a la acción. Dios no quiere solamente que conozcamos lo que es correcto. Él desea que vivamos conforme a lo que aprendemos. La palabra produce fruto únicamente cuando es obedecida. Pensemos, por ejemplo, en el principio de la siembra que encontramos en 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este principio va mucho más allá de las ofrendas. Se aplica al tiempo que invertimos, al trabajo que realizamos, al conocimiento que adquirimos, al esfuerzo que hacemos y a las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. Muchos conocen este pasaje, pero no invierten en su capacitación, no administran bien sus recursos ni desarrollan los talentos que Dios les ha confiado. El conocimiento sin acción no transforma la realidad. Es como una persona que sabe perfectamente cómo cultivar un campo, pero nunca siembra una sola semilla. Puede conocer todas las técnicas, pero jamás verá una cosecha. De la misma manera, muchos oran por prosperidad, mientras dejan pasar las oportunidades que Dios les presenta. Dios puede abrir puertas, conceder sabiduría y mostrar el camino, pero espera que sus hijos caminen por fe y actúen con diligencia. Hoy, hazte una pregunta sincera. ¿Qué enseñanza de la palabra de Dios ya conozco, pero todavía no he comenzado a practicar? Tal vez sea organizar tus finanzas, aprender una nueva habilidad, ser más disciplinado o administrar mejor lo que ya tienes. Recuerda esta verdad. El conocimiento sin acción es solo información almacenada. La verdadera transformación ocurre cuando la palabra sale de la mente, llega al corazón y se refleja en nuestras acciones diarias. Es entonces cuando Dios honra la obediencia y comienza a producir frutos que glorifican su nombre. Tema 2. El mito de que la fe sustituye al trabajo. Y si te dijera que uno de los mayores obstáculos para la prosperidad de muchos cristianos no es la falta de fe, sino la manera en que entienden su propia fe. Esta afirmación puede sorprenderte, pero la Biblia demuestra que Dios nunca separó la fe de la acción. En Santiago 2:17 leemos: Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La verdadera fe produce acciones. Lleva a la persona a obedecer, a trabajar, a perseverar y a confiar en Dios, incluso cuando los resultados aún no son visibles. Lamentablemente, algunas personas creen que basta con orar y esperar a que todo suceda. Oran por un empleo, pero nunca envían su currículum. Le piden a Dios prosperidad financiera, pero no estudian. No se capacitan ni administran correctamente los recursos que ya tienen. Esperan un milagro donde Dios está esperando un paso de obediencia. La historia de José es un poderoso ejemplo de esta verdad. Dios le dio sueños extraordinarios, pero la promesa no se cumplió de la noche a la mañana. José fue vendido como esclavo. Sirvió con excelencia en la casa de Potifar. Fue encarcelado injustamente y permaneció fiel durante aproximadamente 13 años. En cada etapa de su vida trabajó con dedicación y Dios bendecía todo lo que hacía. Su promoción llegó en el momento indicado. Después de un largo periodo de preparación, esto nos enseña que la fe no elimina el proceso. La fe nos sostiene durante el proceso. Dios abre puertas, pero espera que las crucemos. Él concede oportunidades, pero nos corresponde actuar con responsabilidad, diligencia y perseverancia. Si deseas vivir las promesas de Dios, ora con sinceridad, pero también disponte a actuar. La fe mantiene nuestros ojos puestos en Dios, mientras que el trabajo pone nuestras manos en la obra. Cuando estas dos cosas caminan juntas, los resultados comienzan a manifestarse, y el nombre del Señor es glorificado, a través de nuestra obediencia. El miedo a prosperar por culpa o por una enseñanza distorsionada. ¿Te has dado cuenta de que algunas personas oran por prosperidad, pero en el fondo tienen miedo de llegar a ser prósperas? Parece una contradicción, pero esto le sucede a muchos cristianos. Durante años, algunos han escuchado interpretaciones que relacionan la riqueza con el pecado, creando un bloqueo que les impide avanzar financieramente. Uno de los pasajes más mal interpretados de la Biblia se encuentra en 1 Timoteo 6:10. La Escritura no dice que el dinero es la raíz de todos los males. Lo que realmente dice es que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. El problema nunca ha sido el dinero en sí, sino cuando ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios. El dinero es una herramienta en las manos de una persona sabia y temerosa del Señor. Puede alimentar familias, sostener la obra de Dios, ayudar a los necesitados y abrir puertas para que el Evangelio llegue a más personas. Es el corazón del ser humano el que determina si la riqueza será una bendición o una trampa. La misma Biblia presenta hombres y mujeres
que fueron fieles al Señor y también recibieron grandes riquezas. Abraham fue grandemente bendecido por Dios. Job, después de su prueba, recibió el doble de todo lo que había perdido. Salomón pidió sabiduría, y Dios le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Además, 3 Juan 1:2 declara: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Observa que Dios se interesa por todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestro bienestar. Si crees que prosperar es algo malo, quizás estés cerrando puertas que el mismo Dios desea abrir. La prosperidad bíblica no tiene como propósito alimentar el orgullo, sino aumentar nuestra capacidad para servir, compartir y glorificar al Señor. Recuerda esta verdad: Dios no busca personas pobres ni personas ricas. Dios busca corazones fieles. Cuando Cristo ocupa el primer lugar en nuestra vida, la prosperidad deja de ser un ídolo y se convierte en una herramienta para cumplir los propósitos del reino de Dios. Tema 4. La falta de planificación. Como un pecado de omisión, muchas personas le piden a Dios abundancia, pero viven sin ningún tipo de planificación. La pregunta es: ¿cómo puede Dios multiplicar aquello que ni siquiera está siendo administrado? Esta es una reflexión necesaria para todo cristiano que desea ser un buen mayordomo de los recursos que el Señor le ha confiado. La Biblia declara en Proverbios 21:5: Los planes del diligente ciertamente conducen a la abundancia, pero todo el que se apresura termina en la pobreza. Dios es un Dios de orden, y la diligencia forma parte del carácter de quienes caminan con Él. Orar es esencial, pero planificar también es un acto de sabiduría. En muchas iglesias aprendemos acerca de la fe, la oración y la perseverancia, pero pocas veces se nos enseña a elaborar un presupuesto, establecer metas financieras, invertir en conocimiento o desarrollar un plan de crecimiento profesional. Sin embargo, administrar correctamente los recursos también es una manera de glorificar a Dios. Jesús dejó este principio muy claro en la parábola de los talentos. Los siervos que hicieron producir los talentos que recibieron fueron elogiados por su Señor. En cambio, el que escondió su talento por miedo fue reprendido. El problema no fue la falta de recursos, sino la falta de iniciativa. Dios espera fidelidad con aquello que ya ha puesto en nuestras manos. Planificar no significa confiar más en nuestros propios cálculos que en Dios. Significa organizar nuestra vida para colaborar con lo que Dios desea realizar. Quien escribe sus objetivos controla sus gastos, evita el desperdicio y establece prioridades. Demuestra responsabilidad en la administración de las bendiciones recibidas. Por eso comienza hoy mismo. Escribe metas financieras claras, organiza tus gastos, define objetivos para los próximos meses y busca la dirección del Señor en cada decisión. La planificación acompañada de oración y obediencia transforma las buenas intenciones en acciones concretas. Recuerda esta verdad: la fe señala el camino, pero la disciplina te mantiene caminando. Cuando entregamos nuestros planes al Señor y hacemos nuestra parte con diligencia, abrimos espacio para que Dios bendiga la obra de nuestras manos y nos conduzca hacia la abundancia prometida en su palabra. El círculo social que refuerza la mentalidad de escasez. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que algunas de las personas más cercanas a ti podrían estar influyendo en las decisiones más importantes de tu vida sin que te des cuenta? La Biblia nos enseña que el ambiente en el que vivimos moldea nuestros pensamientos, nuestras actitudes y, muchas veces, nuestro futuro. En 1 Corintios 15:33 está escrito: No os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este principio no se limita únicamente al comportamiento moral, también se aplica a la manera en que vemos el trabajo, el dinero, el crecimiento y las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. Hay cristianos que desean prosperar, pero conviven diariamente con personas que critican a quienes estudian, desprecian a quienes emprenden y se burlan de aquellos que sueñan con crecer. Siempre aparece una frase desalentadora: eso nunca va a funcionar. Los ricos no entran en el reino de Dios. O conformarse es lo mejor. Con el paso del tiempo, esas palabras van formando una mentalidad de escasez que paraliza la fe e impide el desarrollo personal y espiritual. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra un camino diferente. En Eclesiastés 4:9 leemos: Mejores son dos que uno, porque obtienen mejor recompensa por su trabajo. Dios nos creó para caminar junto a personas que fortalezcan nuestra fe, nos animen y nos ayuden a crecer tanto espiritualmente como en sabiduría. Esto no significa abandonar a nuestros amigos ni tratar a nadie con desprecio. Significa buscar relaciones que te inspiren a ser más fiel, más disciplinado y más comprometido con los propósitos de Dios. Aprende de personas que viven conforme a los principios bíblicos y que demuestran una buena administración, generosidad y equilibrio en el manejo de sus recursos. Pregúntate con sinceridad: ¿las personas que más influyen en mi vida me acercan a los sueños que Dios ha puesto en mi corazón o me hacen renunciar a ellos? Recuerda esta verdad: el ambiente puede acelerar o retrasar tu crecimiento. Elige caminar junto a personas que fortalezcan tu fe,
te desafíen a mejorar y te animen a poner en práctica los principios de la palabra de Dios. Cuando cambias tu entorno, muchas veces Dios también comienza a transformar los resultados de tu vida. Confundir la humildad con la mediocridad. Existe una mentira que ha impedido que muchos cristianos desarrollen todo el potencial que Dios les ha dado. Creer que vivir en la pobreza es una señal de mayor espiritualidad. Pero ¿realmente enseña eso la Biblia? Ha llegado el momento de separar la verdad de las tradiciones humanas. La humildad que enseñó Jesús nunca fue sinónimo de conformismo, negligencia o mediocridad. Ser humilde significa reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y que dependemos de Él en todas las cosas. Una persona puede tener muchos bienes y seguir siendo humilde, así como alguien puede tener muy poco y estar dominado por el orgullo. Las Escrituras presentan varios ejemplos de siervos de Dios que prosperaron sin perder su comunión con el Señor. Abraham fue grandemente bendecido y enriquecido por Dios, y siguió siendo conocido como el padre de la fe. Job, después de atravesar una dura prueba, recibió del Señor el doble de todo lo que había perdido. Salomón pidió sabiduría en lugar de riquezas, y Dios le concedió sabiduría, honor y grandes riquezas. En todos estos casos, la prosperidad fue una consecuencia de la bendición de Dios, no un obstáculo para servirle. El verdadero peligro no está en poseer riquezas, sino en permitir que las riquezas se adueñen del corazón. Jesús enseñó que nadie puede servir a dos señores. Cuando el dinero ocupa el lugar que solo le corresponde a Dios, se convierte en un ídolo. Pero cuando Dios permanece en el primer lugar, los recursos se transforman en herramientas para practicar la generosidad, cuidar de la familia, ayudar a los necesitados y extender el reino de Dios. Por eso, rechaza la idea de que pensar en grande o buscar crecer sea una falta de humildad. Dios nos llama a hacer todas las cosas con excelencia, utilizando los dones que nos ha dado con responsabilidad, fidelidad y amor. Recuerda esta verdad. El problema no es tener riquezas. El problema es cuando las riquezas te tienen a ti. Pon a Cristo en el centro de tu vida. Administra todo para la gloria de Dios y permite que la prosperidad sea una herramienta para cumplir los propósitos del Señor en la tierra. Tema 7. El llamado a la acción. ¿Cómo salir de este ciclo? Hoy, después de todo lo que hemos visto hasta ahora, queda una pregunta decisiva. ¿Qué harás con este conocimiento? Puedes terminar este video, estar de acuerdo con cada versículo y seguir viviendo exactamente de la misma manera, o puedes decidir que hoy será el día en que tu fe dejará de ser solo una teoría para convertirse en una forma de vida. Dios no busca únicamente personas que conozcan su palabra. Él busca hombres y mujeres dispuestos a obedecer. Es la obediencia la que transforma las promesas en experiencias y los principios bíblicos en resultados visibles. El primer paso es sencillo. Escribe un versículo que fortalezca tu fe y, junto a él, una meta financiera concreta. Puede ser pagar una deuda, crear un fondo de ahorro, iniciar un negocio, aprender una nueva profesión, o simplemente organizar tu presupuesto. Cuando escribes tus metas y las presentas a Dios en oración, demuestras intención, compromiso y confianza en Él. El segundo paso es buscar conocimiento, leer buenos libros, realizar cursos, aprender una nueva habilidad, y buscar mentores que vivan los principios bíblicos de la administración. No es una falta de fe, al contrario, es un acto de sabiduría. Muchas veces Dios responde a nuestras oraciones por medio del conocimiento, de las oportunidades y de las personas que pone en nuestro camino. El tercer paso es actuar. Sé fiel en la administración de lo que Dios ya te ha confiado. Practica la generosidad, honra tus compromisos, administra correctamente lo que tienes y da el primer paso hacia el propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Las grandes transformaciones comienzan con pequeñas decisiones tomadas en obediencia. Tal vez no veas cambios inmediatos, pero no te rindas. Toda cosecha comienza con una semilla. Sigue confiando en Dios, trabajando con excelencia y perseverando, porque Él honra a quienes permanecen fieles. Quiero dejarte un desafío. ¿Cuál será la primera acción práctica que tomarás hoy mismo? Escríbela en los comentarios. Tu testimonio puede inspirar a otras personas a romper con la mentalidad de escasez y caminar hacia el propósito que Dios tiene para sus vidas. Y recuerda esta verdad. La fe es el primer paso, pero la acción es la evidencia de nuestra obediencia. Cuando la fe y la obediencia caminan juntas, Dios hace grandes cosas para la gloria de su nombre. Si este mensaje habló a tu corazón, dale me gusta. Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Que Dios bendiga abundantemente tu vida, tu familia y la obra de tus manos.